Sin duda alguna, los espejos y las cámaras siempre han sido considerados uno de los mayores instrumentos para poder captar todo tipo de cosas sobrenaturales. El recopilado de estas fotografías no tratan de dar veracidad a ellas, pero ¿qué nos puede asegurar que los fantasmas son reales o no después de tantas historias y testimonios? Estas fotos muestran una historia un tanto tétrica y a la vez inexplicable. Trinity Deception. Esta es una de varias famosas fotografías tomadas de la primera detonación nuclear jamás hecha, llevada a cabo por el ejército de Estados Unidos el 16 de julio de 1945 en el White Sands Proving Ground, ubicado en el desierto a unos 35 kilómetros al sureste de Socorro, Nuevo México. Este artefacto de plutonio marcó el comienzo de la era atómica y la eventual carrera armamentista entre Estados Unidos y Rusia. Solo un puñado de personas eran conscientes de que esta foto fue ocultada antes de que fuera jamás lanzada al público, y todos están ahora muertos. Uno de ellos fue el fotógrafo original, que dio al autor una copia del original con la condición de que se mantuviera fuera de la vista del público hasta el momento en que los ciudadanos del mundo pudieran entender lo que representa. Sigue siendo incierto si se ha cumplido este criterio, pero lo más probable es que el dueño de la última copia existente ha decidido que es la verdad. Las desapariciones de la señora Yurno. Durante sus últimos años, Josephine Yurno tomaría un paseo todas las noches al atardecer alrededor de su querido barrio en Norwich, Connecticut. El 12 de noviembre de 1935 se dispuso como de costumbre y nunca regresó. Amplias búsquedas se llevaron a cabo por un gran equipo de voluntarios y la policía de Norwich, pero ni rastro de ella nunca fue encontrado. 3 años más tarde, la señora Yurno se encontró en cuclillas frente a la casa de un vecino, sin una marca en su cuerpo y en perfecto estado de salud. Cuando se le preguntó dónde había estado, la señora Yurno era incapaz de entender la pregunta. Desde su punto de vista, el tiempo no había pasado nada. En contra del consejo de sus vecinos y de su médico, se negó al tratamiento médico y reanudó su vida como si nada hubiera pasado, incluyendo sus paseos nocturnos en la playa. Otro vecino tomó esa foto de ella en el otoño de 1938. Las nubes de humo de pilas de hojas quemadas dan una sensación apropiadamente espeluznante. En la misma fecha, en noviembre de 1940, 5 años después de su desaparición inicial, la señora Yurno desapareció de nuevo. Esta vez, ella nunca más fue vista. El fantasma de Sarah Eustace. El Hospital Estatal de Danvers fue un hospital psiquiátrico de estilo Kirkbridge, construido en 1874, en lo que entonces era un lugar aislado en Massachusetts rural. Al igual que todos los asilos, Kirkbridge era famoso por su arquitectura gótica y su uso de técnicas médicas ahora obsoletas para el tratamiento de la locura. Danvers es citado a menudo como el lugar del nacimiento de la lobotomía prefrontal. Danvers tiene varias otras demandas a la fama. Fue la inspiración para el personaje de ficción Arkham Sanatorium, que apareció en varias historias de H.P. Lovecraft y que, a su vez, inspiraron el Arkham Asylum en el universo de ficción de Batman. También fue donde se rodó la película de terror de culto Sesión 9. Esa película puso a la vasta red de túneles subterráneos de Danvers con buenos resultados cinematográficos. No es casualidad que los realizadores optaron por utilizar los túneles,
ya que rumores inquietantes habían perseguido a Danvers durante más de 100 años. El más famoso se refiere a Sarah Eustace, un paciente que escapó de su prisión en 1955 y se coló en el sistema de túneles. A pesar de múltiples búsquedas y un cierre de una semana por el asilo, Sarah nunca más fue vista. Se suponía que ella murió allí, perdida, sedienta y sola. Una enfermera en Danvers llamada Gail Malloy se obsesionó con la historia de Sarah y pasó muchas de sus horas libres en busca de sus restos en los túneles. Aunque ella nunca encontró un cuerpo, sacó esta foto a finales de 1966, lo que sugiere que Sarah Eustace camina los túneles Danvers hasta este mismo día. El fuego de Collingwood. Esta es la última foto conocida tomada dentro del Lakeview School, en Collingwood, Ohio, antes de que fuera consumido por el fuego el 4 de marzo de 1908, matando a 172 estudiantes, 2 profesores y un socorrista. El incendio comenzó cuando una viga del techo se encendió de una tubería de vapor cerca. Las llamas estaban bloqueando las rutas de escape, lo que llevó al pánico y una estampida que atrapó a un gran número de víctimas en un hueco de la escalera, donde se quemaron vivos. Pagas adicionales fueron incurridas cuando los estudiantes ardientes saltaron de las ventanas del segundo y tercer piso. Todo el mundo en esta foto pereció, con excepción del señor Olson, sentado a la extrema derecha en la fila de atrás. Los artefactos espectrales en la foto se mantuvieron sin explicación. La muerte de John Olmsted. Esta fotografía proféticamente desgarrada representa una guardia de honor del regimiento del Ejército de la Unión, un mes antes de que se marcharan a la batalla en Antietam. El caballero de la derecha del todo, llamado John Olmsted, tenía el lado derecho de la cara y el brazo derecho arrancado por fuego de cañón en el inicio de esas hostilidades. No se sabe exactamente cuándo se produjo el daño de la foto. Última entrevista de Charlie Noonan. Charlie Noonan fue un folclorista aficionado que viajó por el sur y el sureste de los Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX, recogiendo cuentos y relatos de lo sobrenatural. Según su esposa, Ellie, a Charlie se le dijo de una historia acerca de una extraña mujer que vivía sola en una propiedad aislada en la península. El agricultor que se la contó afirmó que la mujer no era una mujer en absoluto, sino algo más, algo que ocultaba su verdadera naturaleza bajo un pañuelo en la cabeza, y nunca fue vista sin un perro grande a su lado. Noonan aparentemente estaba intrigado lo suficiente como para intentar la búsqueda de la mujer durante uno de sus viajes. Nunca más fue visto. Ellie Noonan fue contactada más tarde por un prestamista que recordaba haber leído sobre la desaparición de su marido en los periódicos. Después de encontrar su nombre grabado en una cámara vendida a él por un itinerante, el prestamista devolvió la cámara y la señora Noonan buscó en su interior pistas sobre su paradero. Esta fue la única foto en el rollo. Lamentablemente, ni la ubicación de la propiedad, ni el nombre del agricultor que le contó la historia se registró en las notas de Noonan. El hombre del hacha de Nueva Orleans. Edward Martel fue un fotógrafo francés, infructuoso e inventor que viajó a través de los Estados Unidos durante las 2 primeras décadas del siglo XX, tratando de fomentar el interés y los inversores para un dispositivo que añade funciones de temporizador y exposición automática a la popular línea de cámaras Kodak de plegado Brownie. Durante sus viajes, tomó miles de fotos automatizadas para probar y perfeccionar su invento. A menudo se despertaba temprano, configuraba una cámara oculta
en un lugar poco visible en las calles de cualquier ciudad, y luego caminaba a una cafetería cercana o el bar, para que pudiera capturar escenas cándidas de la vida diaria para recordar sus viajes. Las mejores de estas fotos fueron seleccionadas para una demostración. Durante este proceso, se encontró con esta foto, tomada en Nueva Orleans, en la mañana del 28 de octubre de 1919, antes de que Martel abordara un barco de vapor y regresara a Francia. Resulta que las faltas de definición de movimiento hizo odiar a Martel esta foto, porque pensó que sería una mala imagen de la velocidad y la precisión de su mecanismo del objetivo. Este prejuicio lo echó a un lado y pasó por alto lo que probablemente fue la foto más importante que alguna vez tuvo. ¿Qué hace que esta foto sea tan especial? La noche antes de que fuera tomada, el asesino en serie conocido y aún no identificado, conocido como el hombre del hacha de Nueva Orleans, había cometido su último asesinato llevando a Mike Pepitone a su muerte en su dormitorio, y luego huyendo del lugar al tiempo que la esposa de Pepitone estaba descubriendo el cuerpo. ¿Podría ser esto él regresando a su residencia? Es imposible de decir, pero si lo es, la imagen parece desmentir la leyenda, basada en el testimonio inestable de Paulina y María Bruno y el prejuicio imperante de la época, de que solo un hombre negro era capaz de tal salvajismo. Las grandes cavernas cryptids. Esta foto fue tomada en 1895 por un espeleólogo aficionado llamado Orrin Jeffries, mientras exploraba una sección sin proyectar de las grandes cavernas en el sureste de Virginia. En el momento en que fue tomada, Jeffries estaba llevando a cabo experimentos fotográficos, utilizando exposiciones muy largas para ver si nada en absoluto podría ser capturado en la ausencia total de luz, también conocido como cueva de obscuridad. Él se situó en un terreno llano, apagó su linterna y luego abrió la lente de su cámara de caja hecha en casa durante el tiempo que él podía soportar la oscuridad. Durante uno de estos experimentos, oyó algo en las cavidades más profundas de la cueva. Asustado, Jeffries abandonó su experimento y partió uno de los flashes Blitzlicht que usó para tomar fotos tradicionales subterráneas. De acuerdo con el informe que más tarde dio a un periódico local, Jeffrey vio a 3 criaturas humanoides que lo miraban desde las sombras y se echó a correr en la otra dirección y no dejó de correr. Varios días más tarde, regresó con otros 3 hombres a recuperar su cámara de cajón. Esta es la imagen que fue grabada en la película. Los mellizos Harlow. 1938, Evergreen Park, fuera de Chicago. Billy y Stevie Harlow viajaban en el asiento delantero con su madre Tammy cuando su Ford colisionó de frente con un Chrysler. Durante la colisión, los coches se centrifugaron de tal forma que impactaron 2 vehículos adicionales. Tammy Harlow sobrevivió, pero los chicos fueron expulsados por el parabrisas y murieron en el acto. Un fotógrafo de la escena del crimen del periódico local tomó esta toma de cómo un equipo de voluntarios trabajó frenéticamente para liberar a John Darwin, el conductor del Chrysler. Al parecer, el pequeño Billy y Stevie estaban mirando a lo lejos. La tragedia Sorenson. Los Sorensons eran una familia danesa que emigró a los Estados Unidos en algún momento entre 1905 y 1906. Ellos llegaron con un hijo mayor, Anders, visto en el burro, y se establecieron en una granja en Missouri. 3 niños, Simón, Freaky y Matilde, le siguieron. Esta foto, tomada en 1916, capta a los 4 hijos unas semanas antes de la tragedia.
Los 3 hijos mayores estaban al parecer jugando en el pajar y debieron haberse quedado dormidos. Su padre, Niklas, condujo un high strip de madera hasta la pila y desmembró a los 3 justo en los lugares donde se encuentra la raya en la foto. Matilde, la más joven, estaba dentro de la casa con su madre en el momento. De acuerdo con el hijo de un vecino después entrevistado por el autor, el burro murió más tarde de forma igualmente horrible, porque su cabeza quedó atrapada en una cerca de alambre de púas y casi se decapita a sí mismo en el frenesí de liberarse. Este último detalle no pudo ser corroborado. El espectro de Viola Peters. Viola Peters era una solterona de buena cuna que vivía sola en la pequeña localidad rural de Macaysville, Georgia. Ella era muy querida en su comunidad por sus contribuciones caritativas a la iglesia bautista, el comedor y el orfanato local, especialmente durante la Depresión, cuando esas instituciones subsistían casi en su totalidad por su generosidad. En julio de 1935, Viola fue brutalmente violada y asesinada por un vagabundo llamado Tom Collin, que había trabajado brevemente en la refinería de cobre cercana. Collin procedió a quedarse en la casa de Viola y con su cadáver durante unos 17 días antes de ser capturado. Una pandilla de lugareños enfurecidos irrumpieron en la cárcel del condado, tomaron a Collin y lo lincharon desde el viejo puente sobre el río Toccoa. Esta foto fue tomada por Garrett Killian, un testigo del linchamiento, y causó un gran revuelo cuando fue publicada unos días más tarde en la Constitución de Atlanta. La mayoría sugirió que el espíritu de Viola conseguiría algo de paz al asistir a la ejecución de su asesino, pero algunas mentes retorcidas vieron en su semblante un triste anhelo de conseguir un último vistazo a su único amante. El retrato de la familia Stevenson. ¿Quién dice que los fantasmas no tienen sentido del humor? Los Stevensons eran una familia rica de Boston, orgullosa de la industria y la longevidad con la que fue bendecido el clan. Este retrato, tomado en 1945, fue un esfuerzo para reunir los más antiguos Stevensons junto con uno de los más jóvenes. Como podemos ver a Emilia en el centro, con 102 años de edad. Se le concedió el honor de la matriarca, mientras Ofelia era el bebé de 18 meses. Lo que los Stevensons no se dieron cuenta hasta que se reveló esta foto era que uno de sus difuntos aparecía en ella, James Pullman Stevenson, sentado a la izquierda entre su sobrina Ginny y su primo Alfred. Fue fácilmente identificado por varios de los presentes y se recordó con cariño como un tío conocido por bromas y chistes verdes. El destino de Sally York. En 1912, la trilla de la pequeña Sally York de 9 años de edad, en el telar de algodón del Norte Tenedor Fábrica Textil, fue uno de esos puñados de accidentes que ayudaron a los legisladores a lanzar la Ley Keating, la primera ley de trabajo infantil en América. Desde el momento del accidente hasta el cierre de la fábrica 4 décadas más tarde, los trabajadores se quejaban constantemente de los puntos fríos, ruidos extraños y grifos repentinos en el hombro cuando no había nadie cerca. Capataces de la fábrica nunca se quejaron hasta que esta fotografía apareció en 1932. Fue tomada por un fotógrafo viajero llamado Benny Johnson, que rápidamente la vendió a la Gaceta Folk North por unas cifras sin precedentes de $10. La fábrica había cerrado por las vacaciones de Navidad y estaba vacía en ese momento. La foto fue posteriormente culpada por el cierre de la planta, aunque la Gran Depresión fue la causa más probable de ello. Los ojos de Lily Palmer. Lily Palmer apenas tenía 4 años cuando experimentó lo que sus médicos más tarde llamarían un comienzo agudo de alucinaciones sensoriales. Esta foto tomada por la madre de Lily, Annette, la noche de Halloween de 1952, capta supuestamente la llegada de su trastorno.
Lily y su niñera estaban listas para una ronda de truco o trato, cuando la niña de repente gritó y comenzó a arañar sus ojos. Pasó algún tiempo antes de que ella estuviera lo suficientemente tranquila para hablar, pero cuando se les preguntó lo que vio, Lily habló repetidamente de las cosas que se arrastran en sus ojos. Varios días después, sin supervisión en su dormitorio, Lily se perforó ambos ojos con una aguja de tejer de su madre. Después de recibir tratamiento médico, fue evaluada y comprometida, y se quedó institucionalizada por el resto de su vida, primero en Bellevue y posteriormente en el centro psiquiátrico de Rockland en Orangeburg, donde permaneció hasta que ella murió de ataque al corazón en marzo del 2001. Una llamada a uno de sus antiguos cuidadores en Rockland confirmó que los episodios de Lily eran más traumáticos alrededor de la noche de Halloween, pero la mayor parte de su vida ella rogaba al personal que le ayudaran a quitarse esas cosas de los ojos.